Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro segundo día de la cuarta semana de conferencias Discípula Acción, donde estamos compartiendo las lecciones del libro Entendiendo el llamado de Dios. En esta fase que hemos llamado en la fase de multiplicación, de formar discipuladores. Y el día de ayer comenzamos compartiendo las primeras 4 lecciones del libro, llamados a ser miembros de la iglesia local, llamados a ser adoradores, llamados a ser sacerdotes o intercesores y llamados a ser visitadores. El día de hoy vamos a compartir 4 lecciones. Vamos a compartir la lección 5, llamados a ser amigos, llamados a ser siervos, llamados a ser evangelizadores y llamados a ser discipuladores. El propósito es que podamos entender el llamado general a la iglesia del Señor, el llamado para todo creyente, para todo discípulo, que entendamos para qué Dios nos salvó, nos sacó del mundo, nos salvó de las tinieblas, nos llamó, para qué Él nos llamó, y eso es importante que nosotros entendamos todo el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Hemos estado recibiendo mensajes de personas, de pastores y líderes de 13 países que están conectados, que están recibiendo los materiales, viendo las conferencias. También hemos liberado la descarga en la página discipulación.com. En nuestra página de nuestro ministerio hemos liberado la descarga del libro Mi Identidad en Cristo, el libro número 1. También hemos liberado la descarga del libro 2, Formando un carácter cristocéntrico. Y les tengo una buena noticia. Mañana también vamos a tener liberada la descarga del libro 3, Entendiendo el llamado de Dios. Es decir que el día de mañana usted va a poder descargar totalmente gratuito este libro. Vamos a tener con nosotros como invitados al pastor Álvaro Navarro, al pastor Joel Moreno y a mi hija Rumari. Entonces vamos a dar la oportunidad al pastor Álvaro Navarro para que tenga un saludo para nosotros. Álvaro, puedes hacerlo. Bueno, la Iglesia Libre el Pan de Vida, y estamos muy gozosos por esta bella oportunidad que el pastor Eleazar Bermúdez nos brinda de estar compartiendo Álvaro, con ustedes unas palabras de esperanza, una palabra en medio de estos tiempos de desesperanza también, y entendiendo específicamente el llamado de Dios. Álvaro, ¿podría repetir de nuevo al principio? Gracias, pastor no Eleazar, por la invitación que nos brinda. Con gusto. Excelente. Bueno, gracias al pastor Eleazar y a todos los amigos que hoy nos están viendo y escuchando por medio de estos tecnología que Dios nos permite llegar a ustedes, hasta sus hogares, hasta donde nos están viendo, y damos gracias al Señor por la bella oportunidad. Mi nombre es Álvaro Navarro y doy gracias al Señor por el privilegio de formar parte de estas conferencias de discipulación, y qué bonito llevar un mensaje de esperanza en estos tiempos de desesperanza, entendiendo definitivamente el llamado de nuestro Dios. Y qué bueno poderles saludar y que Dios en medio de todo pues se siga glorificando en medio de este tiempo. Estoy pastoreando desde hace 10 años la Iglesia Evangélica Libre el Pan de Vida, y estamos entonces también para servirles. Hemos utilizado a lo largo de este tiempo estos materiales de discipulado de una manera muy personal por medio de los grupos pequeños
que nosotros tenemos en las diferentes comunidades y ha sido de gran bendición, de verdad que sí, para todas las personas. Entonces, gracias por esta invitación, Pastor Eleazar, y bueno, que toda la mesa está servida para que el Señor nos siga bendiciendo y fortaleciendo en este día tan especial. Gracias, Pastor Álvaro. Tenemos al Pastor Joel Moreno con nosotros para el saludo. Joel, ¿puedes darnos tus saludos? Buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Especialmente mis saludos al pastor Álvaro Navarro, también al pastor Eleazar. Es un privilegio para mí desde acá, desde el Jardín de Venezuela, Puerta del Cielo, poder participar en este maravilloso tiempo donde Dios quiere bendecir, transformar y desafiar a la iglesia de hoy en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad, a cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Y como pastor, desde acá de Boconó, Estado Trujillo, Dios nos ha dado el privilegio de estar pastoreando la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer, ya por unos 18 años que tenemos acá en este lugar, y Dios nos ha bendecido y aún nos ha permitido experimentar cosas maravillosas a través de lo que es el dar seguimiento, el dar atención, el poder brindar ese apoyo espiritual en el discipulado al creyente. Y de verdad, Pastor Eleazar, muchas gracias a todo el ministerio, a todo el equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan. Que Dios realmente en esta tarde pueda bendecir cada una de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias al Pastor Joel. La iglesia bautista ya en Boconó ha sido una de las iglesias emblemáticas, una de las iglesias que ha impulsado de una manera especial el discipulado, una de las iglesias de referencia de un movimiento de discipulado. Y bueno, vamos entonces a comenzar con la primera lección, la primera conferencia en este día, y va a ser a cargo de mi hija Rumari Bermúdez. Rumari, que Dios te bendiga y que Dios te use de manera especial. Bueno, buenas tardes, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes sobre esta lección. Mi nombre es Ruth Mari Bermúdez y pues voy a compartirles sobre la lección número 5 del libro Entendiendo el Llamado, que se llama Llamados a ser amigos. Compromiso de amar al prójimo. Es importante entender que es el llamado de ser amigos de Dios y de poder establecer una relación única y especial con el Señor. Yo considero que definir la amistad o el ser amigos no es tan sencillo como parece, porque la amistad incluye e involucra muchas cosas, y el día de hoy, pues esta lección trata de varios elementos que son esenciales en una verdadera amistad. Y bueno, la Real Academia define lo que es la amistad como el afecto personal puro y desinteresado que compartimos con una persona o con más personas. Pero la amistad incluye otras cosas, y para comenzar vamos a estudiar lo que es el primer elemento de una verdadera amistad. Y ese primer elemento, como lo vemos ahí, es el elemento de la comunicación. La comunicación es tomar en cuenta a nuestros amigos a la hora de realizar una acción que pueda involucrarles o que pueda afectarles. Y hay un ejemplo muy especial y muy importante en la Biblia, que es el ejemplo de Dios y de Abraham. Una historia que muchos conocemos y que me gustaría que pudiéramos imaginarnos qué hubiese pasado si Dios hubiese destruido Sodoma y Gomorra sin haberle comentado nada a Abraham, y que su sobrino Lot y su familia hubiese muerto sin él darse cuenta. Dios no tenía la necesidad o el deber de comentar esto con Abraham, pero Abraham era considerado su amigo
y entre su relación existía este elemento importante de la comunicación, así que Dios quiso tomar en cuenta a Abraham para lo que iba a hacer. Y sin embargo, Dios le dio una oportunidad de poder buscar alguna razón por la cual no destruir a la ciudad. Pero podemos ver que en esta relación tan especial entre Dios y Abraham existía ese gran elemento de la comunicación. Dios espera de nosotros que ante cualquier situación y al tomar alguna decisión podamos buscar su dirección y podamos buscar su control. También es importante en este aspecto de la comunicación que nosotros hagamos de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros mejores amigos. Hay situaciones y casos en los que es difícil, pero por ejemplo, los medio hermanos de Jesús no creían en él, pero aún así ellos fueron ganados por el amor de Dios, por el amor de Jesús y por el amor de María. Allí podemos ver cómo ellos se convirtieron en grandes líderes y escritores de las epístolas de Santiago y de Judas. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este elemento, ya que se va deteriorando cuando nosotros perdemos la comunicación y no tomamos en cuenta a los que llamamos nuestros amigos. Dios espera que le comuniquemos y que le tomemos en cuenta en cada uno de los aspectos de nuestra vida. El segundo elemento importante que vamos a ver es el elemento de la confianza. Y continuamos con Dios y Abraham. Es asombroso y muy increíble cómo Abraham se tomó el atrevimiento de decirle a Dios o de pedirle que se retractara de su decisión de destruir Sodoma y Gomorra si él conseguía, aunque sea 10 justos. Y Dios le dio la oportunidad y la confianza de poder hacerlo. Pero al final Abraham entendió y se dio cuenta que Dios tenía la razón. Los amigos tienen confianza para poder contarse sus problemas, situaciones, sueños, anhelos y metas. Porque se sabe o se entiende que no serán un objeto de rechazo o de burla, sino que existe la confianza para hacerlo y existe el respeto. El Señor nos ha dado y segundo también acercarnos a él con la confianza de contar y pedir lo que deseamos. El tercer elemento que vamos a ver es el elemento de la fidelidad. Y ahora vamos a estudiar un poco sobre Dios y Moisés. Sobre esta amistad tan especial que también muchos conocemos, en el libro de Números, el capítulo 12, versículos 7 y 8, Dios dice: con Moisés hablaré cara a cara, porque él es fiel en toda mi casa. Moisés fue un hombre fiel a Dios y Dios valoró y tomó en cuenta su fidelidad, a tal punto de querer hablar cara a cara con él. La amistad es sustentada por la fidelidad, tomando en cuenta que se conoce el corazón y se sabe que se puede esperar de la otra persona. La fidelidad es todo lo contrario a la traición, a el engaño. Y la amistad de Dios y Moisés fue caracterizada por este elemento especial que es la fidelidad. Dios ve nuestra fidelidad, conoce nuestro corazón y espera lo mejor de cada uno de nosotros. En el elemento número 4 que vamos a ver es ayudar a cumplir el propósito de Dios. Y yo estaba recordando que por lo general en las escuelas dominicales o en los grupos de enseñanza, cuando se nos habla de amistad, el ejemplo que siempre se nos da es el ejemplo de David y Jonatán, porque es una de las amistades, de los ejemplos muy importantes que nos menciona la Biblia. Y bueno, recordemos que Jonatán
fue partícipe y estuvo presente cuando Dios decidió quitar a su padre Saúl y en su lugar colocar a David como el rey. Y a pesar de eso, pues él no se dejó llevar por un lazo familiar o por el lazo de sangre, sino que él se mantuvo fiel a su amigo David. Y aunque esa fidelidad a su amigo trajo consecuencias, que fue que su padre quisiera matarlo, pues él aún se mantuvo fiel para poder, y se mantuvo ahí para David, para poder ayudarlo a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Jonatán fue usado por Dios para fortalecer la fe de David, para protegerlo. ¿Cuánto necesitamos nosotros de ese tipo de amigos y cuánto necesitamos ser nosotros ese tipo de amigos? Son amistades centradas en Dios, y las amistades centradas en Dios son las mejores y más valiosas. Podríamos llamarlas amistades espirituales. Nosotros debemos orar para que el Señor nos permita y nos conceda tener ese tipo de amigos, pero para que también nos permita a nosotros poder ser esa clase de amigos. Amistad es un sinónimo y el significado de amistad también es ayuda. En Hechos 13, el versículo 6, nosotros podemos ver que se dice: el Señor es mi ayudador. Y el Señor está ahí para ayudarnos a cada uno de nosotros, para guiarnos a poder cumplir ese propósito que Él tiene para nuestra vida. Jesús ayudó a encontrar amor y perdón a los publicanos y a los pecadores. Recordemos que Jesús se hizo amigo de los pecadores y de los publicanos, pero se hizo amigo para poder ayudarles a encontrar el amor y el perdón de Dios. Fue un amigo que les ayudó a cumplir el propósito de Dios en su vida, y es lo que nosotros debemos hacer con cada uno de nuestros amigos. El elemento número 5 es la lealtad. Seguimos con Jonatán y David y vemos cómo Jonatán se sacrificó. Él sacrificó su puesto de príncipe heredero, se arriesgó por David y aún así se mantuvo firme en medio de las situaciones complicadas que se le habían presentado. Como lo dijimos anteriormente, eso trajo para él una gran consecuencia, que fue que su padre quisiera matarle. Pero la lealtad de Jonatán hacia David se mostró en cada una de esas situaciones, y de David hacia Jonatán también, porque al morir Jonatán, David indagó para ver si conseguía algún familiar vivo de este que había sido su amigo, hasta que logró conseguir a un hijo y se lo trajo a vivir con él y lo trató como su propio hijo. Ese sí es un verdadero ejemplo de la amistad. El elemento número 6 es el elemento de la bondad. Y bueno, en medio de esas situaciones que David estaba viviendo, siendo perseguido y todas esas cosas que vivió, Jonatán dio muchísimo a David. En uno de esos casos, pues le dio su ropa, le dio su espada, su arco y su cinto. Eran cosas personales, pero que aún así él se despojó y decidió entregarlas a David por su bienestar. Y en este elemento nosotros podemos recordar la parábola del mayordomo infiel, en donde se nos dice y se nos manda a ganar amigos a través de las riquezas injustas. Pero las riquezas injustas no es dinero mal ganado a través del robo, de las estafas, sino que más adelante se explica que Jesús hacía referencia a todos los bienes o todas las riquezas en general. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esta parábola? Que Jesús nos estaba enseñando y nos enseña a administrar fielmente las riquezas, pero usándolas para ganar amigos para el reino
de Dios. Usar nuestros recursos, lo que nosotros tenemos para bendecir la vida de otros, va a abrirnos muchas puertas para nosotros poder predicar y compartir del Evangelio, ¿verdad? Despojarnos muchas veces de lo material, de nuestras riquezas para poder bendecir a otros y que de esa manera ellos puedan llegar y puedan conocer también de Dios. Así como lo hizo Pablo, y es un versículo que recuerdo que me gusta mucho, que se encuentra en 2 Corintios 12:15, que dice que gastaré de lo mío, dice Pablo, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Él iba a gastar de lo suyo, iba a gastar quizás también su energía, sus fuerzas para poder alcanzar a muchas personas para Cristo. Y él dice, aunque amándolos más, sea amado menos. Es un amor, él demuestra un amor desinteresado y lleno de bondad. Amistad, una amistad llena de bondad. Decidir entregar cualquier cosa por nuestros amigos y para que nuestros amigos puedan conocer del Señor. El elemento número 7 es el elemento de valorar a las personas. Y aquí vemos el ejemplo de Jesús y sus amigos, o los amigos de Jesús. Jesús, como lo repetimos anteriormente, él dio valor a los despreciados por la sociedad, a las personas despreciadas por la sociedad, como lo eran los publicanos, los pecadores. Aunque ellos eran despreciados, pues Jesús les recibió con los brazos abiertos y por eso en muchas ocasiones fue cuestionado y criticado. Pero a él no le importó, sino que él dio valor a cada una de esas personas. Jesús también dio valor a sus discípulos. Sus discípulos no eran solamente las personas que iban y predicaban y evangelizaban. Él les llamó sus amigos. Les llamó amigos, les enseñó, les guió, estuvo con ellos, les mandó también y nos manda a amar a nuestro prójimo, a entregar la vida por nuestro prójimo. La demostración de valor que nosotros podemos darle al Señor es cumpliendo con lo que dice su palabra, cumpliendo sus mandamientos y cumpliendo lo que Él nos manda. Y el Señor nos enseña que demostrar amor es entregar nuestra vida, entregarnos a nosotros mismos por nuestros amigos y cumplir con los mandamientos y los mandatos del Señor. Es muy bonito cuando uno se siente valorado por la familia, por los amigos, y especialmente cuando las personas conocen el valor y el amor que viene de parte de Dios. Continuamos y ya para terminar está el elemento número 8, que es la buena actitud. Y es una enseñanza que nos deja el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:8, en donde nos llama y nos invita a ser amigables, a tener una buena actitud, a tener disposición a la hora de hacer quizás lo que el Señor está demandando de nosotros, hacerlo con una buena actitud, hacerlo de una forma agradable, igualmente con nuestros amigos. Si vamos a hacer algún tipo de favor, algún tipo de acción por nuestros amigos, es importante, y nos lo dice la Biblia, que debemos ser amigables, que debemos hacerlo con una buena actitud. Como lo dice también Proverbios 18:25, el hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Nuestra relación, la relación más importante que debe existir en nuestra vida es la relación de amistad con el Señor. Y esa relación debe estar caracterizada por cada uno de estos elementos que forman parte de la verdadera amistad. Cuando nuestra relación con Dios está llena de cada uno de estos elementos, nosotros también vamos a poder ser y prestar esa amistad a las demás personas, sean inconversos, para traerlos o para hablarles del amor de Dios, o sean amigos espirituales, personas que ya conocemos en la iglesia, que compartimos un ministerio. Pues es muy importante que nosotros como amigos nos mostremos y tengamos cada una de esas características
que están en la palabra de Dios y que son las que el Señor espera de nosotros. La amistad con Dios debe implicar comunicación, debe estar llena de confianza, de lealtad, de bondad, de cada uno de estos elementos que han sido realmente importantes en esas amistades que podemos ver en la Biblia. Entonces tenemos un llamado de, primeramente, ser amigos de Dios, de establecer una relación importante con el Señor, pero también de poder ser amigos de nuestro prójimo, de nuestros enemigos y de todas las personas que necesitan una verdadera amistad como la que Dios nos ha dado y brindado a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Espero que esto sea de mucha ayuda y mucha bendición para el ministerio del discipulado que cada uno de ustedes está desarrollando. Bueno, muchas gracias, Rumari. Nosotros sabemos el valor especial que es la relación, que tiene la relación y cómo estos 8 elementos pueden ayudarnos a mejorar nuestras relaciones con Dios, con la familia y con todas las personas. Así vamos a tener en la segunda lección en este día, va a ser llamados a ser siervos por el pastor Álvaro Navarro. Entonces vamos a escuchar la lección llamados a ser siervos. Gracias por la invitación, Pastor Eleazar Bermúdez. Cuando me invita a formar parte de este equipo de discipulación y a estas conferencias, muy especialmente, agradezco en público por ese bello trabajo que usted está haciendo para instruir iglesias, a pastores y a los amigos que nos están viendo y escuchando en esta oportunidad. Quiero presentarme, mi nombre es Álvaro Navarro, soy actualmente el pastor de la Iglesia Evangélica Libre El Pan de Vida, la cual se encuentra ubicada en Palmira, Táchira, Venezuela, y agradezco al Señor por la oportunidad. Y quisiera entonces entrar de una vez en materia y decirles que se me ha dado la oportunidad de estar compartiendo con ustedes especialmente el tema de llamados a servir, a ser siervos, a ser servidores, a asumir ese compromiso delante del Señor de querer ayudar a las personas. Yo quiero comentarles que un tema interesante es primero entender de dónde viene la palabra siervo. La palabra siervo viene del griego doulos, que de una u otra manera significa que es esclavo, que es una persona que tiene un amo y que le pertenece a alguien. Y Pablo el apóstol llama a él se llama a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Eso lo registra por allá en Filipenses 1:1. También lo podemos encontrar allí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Servir al Señor Jesucristo pienso que es uno de los privilegios y responsabilidades más importantes que nosotros podemos tener y es una de las tareas más bellas que el Señor nos ha permitido. Entonces, servirle al Señor es un privilegio, es poder servir a otras personas por amor del Señor. Eso no tiene precio. La persona que Dios nos llama a servir, o a quienes nosotros vamos a servir, tienen diferentes tipos de necesidades físicas, emocionales, relacionales, económicas, pero definitivamente el fondo de su mayor necesidad es nosotros instruirles en cómo tener una relación correcta con nuestro Dios y a la final aceptar la voluntad de Dios en sus propias vidas. Vemos que el servir al Señor es de una u otra manera una marca distintiva de nosotros como cristianos y eso es clave. Yo he dividido este tema al menos en 3 grandes rubros. Hay mucha riqueza en la literatura que el pastor Eleazar nos facilita y a las personas que él cita allí en medio de este material de discipulado excelente, extraordinario, al cual recomiendo a cabalidad y que llevamos aproximadamente unos 7, 8 años, para ser más exactos, trabajando con estos materiales en nuestra iglesia y con los cuales discipulamos persona a persona en grupos pequeños y Dios ha sido excelente. Entonces les animo a que ustedes puedan también sacar el mayor provecho. Les decía que en 3 grandes partes voy a dividir esta temática. Y primero que todo, pues vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo, ese ejemplo supremo de servicio. Qué mejor ejemplo que seguirlo a Él, ¿verdad?
Y creemos que él es el mejor ejemplo que rigió su vida aquí mientras estuvo terrenalmente en la tierra. Él en el Mateo capítulo 4, versículo 10 dice en la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la esencia también del ministerio terrenal del Señor Jesucristo fue precisamente el servicio. Él afirmó en Mateo 20:28, que como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos. Entonces vemos que realmente el Señor, su deseo fue servir, e instruir, guiarnos, hablarnos y no tanto el ser servido. Y nos dejó ese ejemplo para nosotros. En cuanto a sus enseñanzas acerca del servicio, podemos rescatar algunas cosas bien interesantes. El secreto de la verdadera grandeza es que quien quiera ser grande, ya lo decía el mismo Señor Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 22-24, es que quien desee ser grande, debe ser alguien que sirva a todos, decida servir a los demás, y eso es bien interesante para tenerlo presente en nosotros. También el servicio a Dios requiere exclusividad. El Señor no quiere que sirvamos a dos señores, especialmente nos dice que no podemos servir ningún siervo, pues puede servir a dos señores, pues odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Eso está en Lucas 16, versículo 13, y eso es importante que lo tengamos nosotros presente. También quisiera comentarle de una manera especial que el servicio a Dios se manifiesta en atender pues las necesidades de las personas, de los que ellos van viviendo, lo que el prójimo tiene, como lo expresa Gálatas capítulo 6, versículo 10. De igual forma, el servicio cristiano es absolutamente esencial tener un espíritu que sea sensible, que realmente llegue a la necesidad de las personas, que uno se coloque en los zapatos del otro y que uno a la final tenga un corazón pues tierno, un corazón que desea servir a las personas. Fíjese cómo en Mateo capítulo 25, del 37 al 40, déjenme comentarlo y parafrasearlo y leerlo de esta manera. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Estamos entendiendo que definitivamente es un privilegio, pero al final es un mandato de parte de nuestro Dios que también nosotros debemos hacer. No es algo opcional. Por eso vamos a recibir recompensa los fieles, pero también van a recibir recompensa los infieles. ¿Por qué? Porque unos irán al castigo eterno y los justos pues irán definitivamente a la vida eterna. El segundo aspecto que quisiera hoy destacar de esta temática interesante que el Señor nos está permitiendo desarrollar es precisamente el carácter del siervo de Dios. Y allí quisiera resaltar con un modelo bíblico, especialmente el hermano Eleazar menciona dos muy puntualmente. El de Josué es uno el cual yo quiero resaltar y el otro es el de Eliseo. Pero en esta oportunidad quiero resaltar el caso de Josué. Josué, cuando se comienza el libro, se nos presenta como ese siervo de Moisés en el capítulo 1, versículo 1, y allí alrededor de unos 40 años aproximadamente, él permitió o permaneció siendo ese siervo de Moisés cuando este era el gran libertador y legislador. Moisés muere y se necesitaba pues obviamente de un conquistador, quien fuera allí a pelear y ser el líder. Y Josué pues se levanta como ese hombre de Dios. Yo quiero resaltar eso. Para ser un buen uno se necesita ser un buen dos. Él siempre estuvo sujeto, estuvo dispuesto y sirvió a Moisés, sirvió a su generación, y después que muere Moisés, pues el Señor lo había preparado para que fuera ese gran líder, ese gran siervo de Dios, ese hombre que pudo asumir esa responsabilidad delante del Señor. Es lamentable, hermanos, que hoy día existen hombres y mujeres que salen a prepararse académicamente para un ministerio pensando que son llamados al servicio y que desean ser esos grandes líderes y dirigir a otros, pero lamentablemente nos encontramos con la sorpresa de que ellos no se han querido sujetar, ellos no han querido
estar en autoridad o bajo autoridad, y eso es lamentable que no experimentan la bendición de sujeción. En mi caso, yo quiero comentarles que yo fui un hombre sujeto durante 15 años al pastor Ezequiel Hernández, y allí esperé en el tiempo del Señor salir con la bendición, la aprobación de toda la iglesia y poder entonces actualmente ya estar ejerciendo durante 10 años el pastorado, y damos gloria a Dios porque en ese caminar, ese transitar, pues el Señor nos ha acompañado, mi esposa de una manera especial. Entonces es experimentar la sujeción, la bendición, y qué bonito que cuando uno sale bajo autoridad, la gran mayoría de las personas te van a ver a ti como autoridad y te van a seguir, y eso es importantísimo y es clave en estos días. Yo quisiera resaltar el carácter del siervo de Dios en algunas cosas que podemos resaltar, especialmente cuando en Josué 14, perdón, se menciona que dice: ahora pues temed a Jehová y servirlo con integridad y verdad. Queremos resaltar al menos algunas cualidades allí que debemos de tener en el carácter. Es servir a nuestro Dios con temor, es servir a Dios con integridad, es servir a Dios con verdad, y es servir a Dios en familia, porque toda la familia, recuerden que en el versículo 15 Josué dijo algo interesante, que por lo general algunas iglesias hacemos eco de esta expresión: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vemos que qué interesante es. También quisiera resaltar lo que Pablo enseñó a los creyentes. Eso nos ayuda a ver qué actitud nosotros debemos de tener en el momento de servir. Y al menos podemos mencionar que, basado en Romanos 12, del versículo 11 al 13, podemos ver algunas cualidades, algunas características que un hombre de Dios debe tener. Debe servir a Dios con diligencia, debe servir a Dios con entusiasmo, debe servir a Dios con gozo, debe servir a Dios con sufrimiento, sacrificio, ¿sí? Y servir a Dios con constancia y servir a Dios con generosidad. Y es importante ver cómo la palabra de Dios ministra nuestras vidas, nos fortalece, nos habla a nuestros corazones. Y finalmente, como último punto, el tiempo es veloz, es servir a Dios con qué. Y basado en Efesios 2:10 podemos ver que fuimos creados en Cristo para buenas obras, que Dios pues preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y hay 5 formas en que nosotros podemos servir a Dios. Primero, sirve a Dios con tus habilidades y con tus talentos. Por ejemplo, Dorcas fue una mujer honorable que aparece en Hechos 9, y ella abundaba en buenas obras y limosnas hacia las personas y hacia Dios, pero especialmente, y cómo Dios de una manera especial, mmm, Pedro fue utilizado de una manera extraordinaria, y ella es resucitada porque todas la lloraban, pero mostraban la túnica, los vestidos que ella hacía, y era algo especial cómo ella servía con sus habilidades y con sus talentos. Otra forma de hacerlo es servir a Dios con sus bienes. Disponte pues a servir tú al Señor con tus bienes, con lo que el Señor te ha concedido. Y vemos en el caso de Lidia, cuando Pablo está en Filipos, por allá en Hechos capítulo 16, de qué manera especial ella le servía a Pablo y a su equipo misionero. Vemos también otra forma de servir a Dios es con su vocación o con su oficio. Qué interesante es que nosotros, este servidor incluso es abogado, y durante muchos años pude servir al Señor también como abogado al pueblo del Señor y a las iglesias también. Pero dispóngase usted también a servir. Quisiera recomendarles y decirles que le sirvan a nuestro Dios en base a sus talentos, esas capacidades que Dios me le ha dado. Cada uno, como dice Pedro por allá en el capítulo 4, el versículo 10, él nos dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Y por último, para despedir esta participación mía, sirva a Dios en base a las necesidades. Y qué importante es que usted se disponga y pueda llevar ese mensaje de esperanza a las personas, y supla usted mismo sea un instrumento con su tiempo, con sus recursos, con su dinero, con su vida, con sus consejos, con la sabiduría que viene de parte de Dios, y sea un instrumento de bendición. Una vez más, espero que esto pueda ministrar sus corazones y que asumamos ese compromiso de ser servidores al Señor. Muchas gracias, Pastor Eleazar, que el Señor te siga usando de una manera especial, y que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Qué bueno, gracias al pastor Álvaro Navarro por su participación en enseñarnos a
la lección llamados a ser siervos. Ahora vamos a tener la participación del pastor Joel Moreno, que nos va a enseñar ese tema tan importante, llamados a ser evangelizadores. Joel, tienes la oportunidad para enseñarnos. Buenas tardes, mis amados hermanos que hoy toman parte o forman parte de esta maravillosa bendición. Un gran compromiso, llamados a ser evangelizadores. Y por supuesto, esto es necesario entender y discernir que es un llamado al compromiso de compartir esas buenas nuevas de salvación, que es lo que significa el evangelio, buenas nuevas. Y es un gran privilegio para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, poder reconocer y entender que usted y yo tenemos el honor, tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio de ser instrumentos en las manos del Señor para cumplir con esta maravillosa misión, como lo es el llevar un mensaje urgente, necesario, vital para la humanidad de hoy. Por eso, bajo este compromiso de anunciar el Evangelio, quiero que podamos ir allá a lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 17, parte B. Dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y qué significa ser pescadores de hombres? Honestamente es una metáfora, muchos podrían pensar, inusual para nosotros en este tiempo. Pero déjame decirte, los primeros discípulos conectaron con su significado inmediatamente. Como pescadores experimentados, profesionales, con años de dedicación a esta labor, ellos entendieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sabían lo que se necesitaba para pescar, el equipo adecuado, el cebo adecuado, el lugar adecuado y mucha paciencia para poder obtener los resultados requeridos, los resultados anhelados. Y por supuesto, al igual que con la pesca, también nosotros debemos compartir nuestra fe con los demás. Y esto requiere, por supuesto, al tener este compromiso de anunciar las buenas nuevas de salvación, es importante que podamos reconocer que necesitamos de un equipo, que requerimos de una motivación adecuada, el lugar adecuado y aún mucha paciencia. Me caracterizo siempre por tratar de enumerar las verdades que quiero enfatizar. Por eso, a la luz de este pasaje y también entendiendo lo que requiere, lo que necesita un pescador, tú y yo somos pescadores. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de anunciar esas buenas nuevas a los perdidos. Por esa razón, quiero que pienses por un momento, tu equipo, tienes el equipo, cuentas con el equipo completo. Porque en primer lugar, como equipo, tienes a Dios a tu favor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por supuesto, dentro de ese equipo es importante que tú puedas mantener presente también la palabra de Dios, la oración, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde fluye ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y no podemos, ¿verdad?, obviar ese aspecto tan importante como es la fe. Esa fe que nos permitirá a nosotros compartir con denuedo, con pasión, la verdad del Evangelio. De manera que es necesario tener claro nuestro equipo. Ese equipo, Dios está a mi favor. Ante esta gran tarea o responsabilidad, no estoy solo. Muchos hoy en día tratan de excusarse, no queriendo llevar el mensaje, y expresando, diciendo, pensando, esta no es mi tarea o ese no es mi don. Realmente yo no sé hablar, pero quiero decirte que el Señor Jesucristo también nos lo recordó
Y dijo, no os preocupéis por lo que habéis de hablar o lo que habréis de decir, porque Él pondrá palabras en tu boca. Cuán importante y vital y necesario es saber que contamos con un equipo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración y la confianza, nuestra fe, por sobre todas las cosas, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. En segundo lugar, motivación. Cuentas con un equipo a tu favor, ahora requieres de motivación. Nuestro hermano Eleazar nos comparte tips muy importantes en el desarrollo de esta maravillosa lección llamados a ser evangelizadores. Y allí encontramos tips importantísimos que nos motivan, que nos desafían, que nos impulsan. Y así como los pescadores necesitan el cebo correcto para atraer a los peces, los cristianos necesitamos también la motivación correcta. Necesitamos atraer a los no creyentes y los que están buscando de Dios. No repelarlo, no rechazarlo. Al contrario, necesitamos ser fuentes de atracción, fuentes que podamos crear en nosotros esa inquietud, esa incertidumbre en ellos que desean saber y conocer del Dios que hablamos, del Dios que predicamos, del Dios que cada día nos permite vivir experiencias nuevas en nuestra vida. Por eso, atraer a los no creyentes es parte de lo que nosotros tenemos que utilizar como estrategia. Creo honestamente que muchas son las estrategias que Dios nos ha dado en estos tiempos. Tocar puerta a puerta, campañas al aire libre y así diferentes estrategias que podemos utilizar para la proclamación del Evangelio. Y déjame decirte, ninguna tiene más fuerza o poder que otra. Realmente, lo que tú y yo debemos tener claro es que sea cual sea la estrategia y la herramienta que estemos usando, siempre y cuando esté dentro de los aspectos éticos, cristianos y morales, nos permitirá entonces ver resultados realmente maravillosos. Entonces, ¿cuán importante es la motivación? ¿Qué me motiva? ¿Estoy yo realmente motivado? ¿Estoy anhelando y estoy ansioso de compartir mi mensaje? ¿Estoy haciendo de mi mensaje un mensaje atractivo donde el hombre, el pecador, pueda reconocer su pecado, su condición de perdido, donde el hombre pueda entender su necesidad urgente de conocer al Señor y de que en Cristo hay salvación y perdón de pecados? Entonces debemos mostrar un interés verdadero. Y mis antecesores, mi hermana Ruth, mi pastor Álvaro, me permiten poder entonces connotar esto y resaltarlo. Cuando tú y yo logramos entender el llamado de ser amigos, entonces estamos ganando una brecha, estamos dando un gran paso para que podamos tener toda la aceptación y aún podamos ser escuchados, podamos ser atendidos en el momento de compartir el evangelio. Porque cuando tú haces amigos y a la vez le entiendes que has sido llamado para servir, tú puedes entonces con toda confianza poder anunciar, compartir ese mensaje de salvación, porque has logrado a través de esa motivación correcta ganar el derecho de ser escuchado en los asuntos de la vida, en los asuntos de valores e incluso de la fe. En tercer lugar, cuán importante es que nosotros no solo entendamos que tenemos el equipo perfecto a nuestro favor, que debemos llevar la motivación correcta desde lo más interior nuestro hasta aquel mensaje que queremos compartir a aquellos que no conocen al Señor. Es la localización. ¿A quiénes queremos pescar? ¿Dónde y qué lugar queremos pescar? ¿Qué peces queremos alcanzar? Y sabe, cada una de estas cosas son tremendamente importantes para el pescador. Si quiere ir a un lugar especial donde solamente puede pescar lebranches, él va a llevar las herramientas correctas para ello. Por eso también nosotros en la localización debemos estar prestos para estar en el lugar correcto, para ir al lugar correcto y para poder entonces también alcanzar los peces
que queremos alcanzar. Cuando hablamos de localización, es importante entender que no solamente debemos estar rodeados de personas que conocen al Señor. Demasiados cristianos pasan la mayor parte de sus vidas con otros cristianos. Y yo quiero decirte, mi hermano que me escuchas, cuán importante es que así como los pescadores no pierden su tiempo pescando en lagos vacíos, si los cristianos estamos dispuestos a compartir ese mensaje con urgencia, ese mensaje vital para el perdido, no podemos perder tiempo en lagos vacíos. No podemos perder tiempo en lugares donde no hay almas perdidas. Es necesario que vayamos con aquellos que necesitan ser oídos, que necesitan ser atendidos, que necesitan el amor de Dios, que necesitan el perdón de Dios, que necesitan salvación para sus almas. Y es importante que reconozcamos, debemos ir a ellos. No podemos pretender que los peces vengan a nosotros. Es necesario que nosotros vayamos a ellos. Y finalmente, no solamente el equipo, no solamente la motivación correcta, no solamente el lugar, la localización, sino también la paciencia. Mi amado hermano, muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, pastor, yo realmente no voy a evangelizar porque a mí nadie me escucha o no soy atendido o realmente nunca he podido tener los resultados que quiero. Déjame decirte, mi amado hermano, cuando tú y yo salimos a anunciar el evangelio, no lo hacemos para que podamos recibir los resultados que yo quiero. Realmente los resultados son del Señor. El apóstol Pablo lo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. De manera que lo que tú quieres ver o lo que tú quieres obtener como resultado depende de Dios. Así como de Dios emana y de su corazón emana el llamado a ser evangelizadores, también de Dios depende el poder obtener frutos, almas arrepentidas que se rindan a los pies del Señor. Pero necesitamos paciencia. El hecho es que no todos están interesados en Cristo. Es una realidad. No todas las personas van a responder positivamente. No todos realmente van a ser parte o van a formar parte de nuestra iglesia, de nuestra congregación, porque no todos están interesados en Cristo. Y a veces, como seguidores de Jesús, nos enfrentamos al rechazo o incluso a la hostilidad, a las conversaciones de fe donde muchos se rinden y se sienten decepcionados. Pero quiero decirte, mi amado hermano, no olvides la paciencia, la perseverancia que Dios y otros te mostraron antes de que encontraras a Jesús. Es lo que hoy permite que hoy estemos donde estamos. Yo recuerdo que Dios me dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano, de crecer en un seno pastoral. Mas, sin embargo, fue exactamente a mis 12 años que tomé la decisión de aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Por eso requerimos de paciencia. Sé que mis padres tuvieron mucha paciencia para conmigo, pero hoy por hoy puedo decir gracias a Dios y gracias a la paciencia de mis padres, puedo ser el instrumento y puedo ser el hombre que Dios está usando en medio de estos tiempos para la gloria y la honra de Dios. Por eso, mi amado hermano, mi amado amigo, es tiempo de que si te preocupa saber qué decir o cuándo decirlo, no te preocupes. Nunca salimos solos. Recuerda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Su palabra nos colma de sabiduría para hablar lo correcto. La oración nos llena de esa confianza y la fe nos brinda el poder para poder obtener la victoria en cada oportunidad de proclamar el Evangelio. El Espíritu Santo nos guía para saber cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo compartir parte de nuestra historia. Solo necesitamos entender que mi decisión es estar dispuesto y mi decisión
es ser ese instrumento en las manos del Señor. Por eso pidámosle a Dios que cada día haga de nosotros rema, ese llamado a evangelizar, ese llamado a ser parte de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de sus hijos. Por eso, mi amado hermano, es tiempo, es hora de que tú y yo podamos asumir y podamos seguir comprometidos con anunciar el evangelio. Y ahora más que nunca, cuando reconocemos que la venida del Señor está cerca. Por eso, al igual que el pescador, es tiempo de que tú y yo podamos prepararnos con el equipo perfecto, la motivación correcta, yendo al lugar indicado y también con paciencia esperar los frutos que Dios ha de brindarnos. Frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios les bendiga y que sea el Señor cada día haciendo rema en nuestras vidas ese maravilloso llamado de ser evangelizadores de la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Muchas gracias al pastor Joel. Joel ha sido un gran ejemplo en esa área de la evangelización. Y Joel le hablaba acerca me llamó mucho la atención la parte del equipo. Y en dos sentidos. Uno, que somos parte del equipo de Dios. Yo cuando fui misionero llegué a ser parte del equipo de evangelización de una iglesia, el equipo de evangelismo se llamaba. Y nosotros somos parte del equipo de Dios, del equipo de evangelización de Dios para el mundo entero. Pero también somos equipados porque el Señor nos da su espíritu, su palabra y su poder, todo lo necesario para nosotros evangelizar, para nosotros llevar su evangelio al mundo entero. Entonces, usted ha sido llamado a ser evangelizador, siéntase parte de ese equipo de Dios. Desde que recibí al Señor, así como Joel lo decía, somos parte de ese equipo de evangelización del Señor y siempre estamos dispuestos para compartir el evangelio, para alcanzar a los perdidos, para ser pescadores de hombres. Bueno, vamos a tener la última lección por el día de hoy, que es llamados a ser discípulos. El compromiso, llamados a ser discípulos, el compromiso de reproducirnos en otros. La palabra discípulo viene del griego matetés, que se encuentra 269 veces en los evangelios y en el libro de los Hechos, y significa alguien que ha sido enseñado o capacitado. Discípulo de Cristo es un aprendiz del Señor, de Jesús, que no solo acepta su enseñanza como una creencia, sino como un estilo de vida. Y en este momento quiero que aprendamos lo importante de ser discípulo, el significado de ser discípulos y también de ser un hacedor de discípulos, y esas dos cosas vamos a abordarlas durante en esta conferencia. El significado de ser discípulo de Cristo. Ser discípulo es responder al llamado de Dios. Recuerden que Jesús llamó a los discípulos y así Dios nos llama a nosotros. Y la manera de ser discípulo es responder al llamado de Dios. Entonces, ser discípulo es responder al llamado de Dios de establecer una relación principal, una relación prioritaria, una relación exclusiva con el Señor. Nosotros sabemos que el Señor llamó a los discípulos y siempre pensamos que ¿para qué llamó el Señor a los discípulos? Uno pregunta y la respuesta inmediata es para enviarlos a predicar. Pero la Biblia nos dice que el Señor los llamó primero para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Y ese para que estuviesen con Él implica esa relación que se estableció entre Jesús y sus discípulos. Y es la relación que se establece entre Jesús y nosotros, entre Dios y nosotros, y debemos responder así al llamado de Dios. Entonces, un discípulo del Señor es el que ha respondido al llamado
de establecer una relación principal con el Señor más importante que cualquiera de todas las demás relaciones. Todas las demás relaciones son muy importantes, pero vienen a ser relegadas a un segundo plano. Por eso el Señor dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, a su hermano y aún a su propia vida, no puede ser mis discípulos. El autor Oswald Sanders explica que la palabra aborrecer en este texto simplemente significa amar menos. Porque el Señor no nos dice en una parte honra a tu padre y a tu madre y luego nos dice aborrécelo, sino en ese sentido de amar menos. Que nosotros cuando respondemos al llamado de ser discípulos del Señor, entonces la relación principal viene a ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo. Ser discípulo es responder al llamado de vivir una vida de renuncia y entrega. Así nosotros lo vemos con todos los personajes bíblicos. Podemos tomar el ejemplo de Abraham. Cuando el Señor lo llamó a tener una vida de renuncia y entrega. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham tuvo que renunciar a su tierra, renunciar a su parentela para entonces allí, para recibir una nueva descendencia, una nueva familia, una nueva tierra y un propósito especial que el apóstol Pablo, refiriéndose a él, dijo, dejó su tierra para ser heredero del mundo y para ser de bendición a todas las naciones. Así también Moisés dejó Egipto y renunció a su lugar como príncipe de Egipto para llegar a ser, para recibir de Dios el ser el libertador, el gobernador, el legislador y el profeta de Dios para su pueblo. El apóstol Pedro le dijo al Señor en una ocasión en que está registrada en Mateo 19:27, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el apóstol Pablo también nos habla así, diciendo como en Filipenses, en Hechos, él dijo, no estimo preciosa mi vida como cosa a que aferrarse. Y en Filipenses él nos dice que todas las cosas que para él eran ganancia las estimó como pérdida para ganar a Cristo, por la excelencia del conocimiento del Señor. Entonces todos los discípulos del Señor entendieron que el ser discípulo de Cristo es el llamado a vivir una vida de renuncia y entrega. Ser discípulo de Cristo también significa responder al llamado de seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es dependencia. No, para seguir a Jesús no necesitamos o no exigimos que el Señor nos explique de la manera más detallada posible todo lo que va a venir o todo lo que está delante de nosotros. Solamente seguir a Jesús es dependencia, saber que Él es el que despeja el camino, que Él es el que prepara el camino y que Él es el que sabe hacia dónde nos va a guiar. Que Él es el camino y que Él es el que conoce el camino. Pero seguir a Jesús también es imitarlo. La Biblia dice, el que conoce al Señor debe andar, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y seguir a Jesús entonces es imitarlo. Él le dijo a los discípulos, ámense unos a otros y decía, como yo los he amado. Seguir a Jesús también es sufrir por Él. Él le dijo a los discípulos, serán odiados por causa de mi nombre. Y le dijo, si a mí me aborrecieron, también a ustedes os aborrecerán. Pero si obedecieron mi palabra, también obedecerán la vuestra. Entonces, seguir a Jesús significa también que debemos unirnos con el propósito de Él.
para alcanzar el mundo, para llevar el evangelio a todas las naciones. Y haciendo así como nos hablaba el pastor Joel, de ser pescadores de hombres. Porque Jesús muchas veces lo dijo: yo pongo mi vida en rescate por muchos. O como dijo en el momento cuando alcanzó a Zaqueo, dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ser discípulo significa responder al llamado de seguir a Jesús. Pero también ser discípulo significa responder al llamado de vivir en la palabra. El Señor dijo: si permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Necesitamos vivir en la palabra. Un día, en ese momento, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, los fariseos se molestaron. Y dijeron: nosotros, ¿cómo dices tú que seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Y ellos dijeron: nosotros tenemos un Padre que es Dios. Jesús los miró para ver si les encontraba algún parecido a Dios. Y dijo: yo no encuentro en ustedes ningún parecido a Dios. Si ustedes, si su Padre es Dios, ustedes me amarían porque yo de Dios he salido. Y ellos seguían molestos y dijeron: tenemos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús los miró a ver si le encontraba algún parecido a Abraham. Y le dijo: ustedes no se parecen en nada a Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, me obedecerían mis palabras. Y entonces ellos estaban muy molestos, pero Jesús no los dejó allí, sino que Jesús los miró a ver qué parecido veía en ellos, hasta que le respondió y le dijo: ustedes se parecen es al diablo. Ustedes no son mis discípulos. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer, quieren matarme, porque el diablo es homicida desde el principio. Y además es padre de mentira. Y ustedes tienen testigos falsos para acusarme. No son discípulos porque no viven en la palabra. No permanecen en la palabra. Entonces, ser discípulo es responder al llamado de vivir en la palabra de Dios. También es importante que nosotros entendamos, tenemos muchos ejemplos de discípulos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Josué con Moisés. Tenemos el ejemplo de Eliseo con Elías. De las escuelas de profeta que formó Samuel y que continuó Elías y Eliseo, que en realidad eran escuelas de discípulos. Tenemos el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Y tenemos el ejemplo de Pablo y Timoteo. Y tenemos muchos ejemplos. Pablo precisamente le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, es importante que también debemos ser hacedores de discípulos. El llamado a ser discípulo no es solamente aprender. El llamado a ser discípulo es también enseñar. Es hacer discípulo. Y nosotros podemos ser hacedores de discípulos. Y hay cosas muy importantes en relación a eso. Primero necesitamos entender que hacer discípulo es la estrategia de Dios para llevar. Jesús llamó a 12 discípulos. Y después se mencionan 70 y 120. Pero Jesús primero vio a las multitudes como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Se compadeció de las multitudes. Pero Él llamó 12 discípulos. Él los formó. Él invirtió durante 3 años su vida en ellos. Los preparó. Y Él sabía que después de su muerte, su resurrección y su ascensión, ellos iban a alcanzar el mundo de aquel entonces. Y nosotros sabemos que esa es la estrategia de Dios. Jesús sabía que Él no iba a estar toda su vida 300 años, si no era poco el
el tiempo que él iba a tener, podía medir el alcance que iba a tener Pedro, Juan y los demás discípulos y la cadena de multiplicación que se iba a formar en relación con ellos. Así igual nosotros sabemos que no podemos llegar a todo el mundo, en todo lugar, pero debemos hacer discípulos porque no podemos medir el alcance que esos discípulos van a tener con otras personas y los que y cómo se va a formar esas cadenas de discipulado y de reproducción. Pero debemos hacer discípulos porque es un mandato bajo la autoridad divina. Jesús dijo, cuando le dio la comisión, le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y él con esa autoridad, él los envió al mundo a predicar su evangelio y a ser discípulos. Entonces lo hacemos en el nombre de Jesús, bajo la autoridad del Señor. Tenemos la autoridad del Señor para ser discípulos. Pero también porque somos investidos de su poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos hacer discípulos sin la presencia, sin el poder y sin la obra del Espíritu Santo, pero tenemos el Espíritu de Dios para hacer discípulos. Pero tenemos que hacer discípulos también, podemos hacer discípulos en todo lugar. Cuando dice y hacer discípulos, algunas traducciones dicen mientras vayan, hagan discípulos. A veces la gente piensa que para hacer discípulos tiene que movilizarse a otro país, a otro continente, sin entender que puede hacer discípulos en su trabajo, en su rutina diaria, en su casa o en cualquier lugar. Podemos ser hacedores de discípulos. Los discípulos son todas aquellas personas que están a nuestro alcance, que han recibido al Señor, que estamos ganando para Cristo y debemos enseñarles para que ellos puedan caminar con Dios. Hacer discípulos, el Señor es enseñar todas las cosas que hemos aprendido, que el Señor nos ha mandado. Cuando dice hagan discípulos a todas las naciones, le dice enseñando todas las cosas que yo les he mandado. Y ese es el discipulado, que nosotros enseñemos todo lo que hemos recibido del Señor, así como Pablo decía, lo que he recibido del Señor, eso mismo es lo que les he anunciado. Pero hacer discípulos podemos hacer discípulos porque estamos y seremos respaldados por su presencia, porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el llamado es hacer discípulos. Y ser discípulos, hemos dicho que ser discípulo significa establecer una relación principal con el Señor, que ser discípulo significa vivir una vida de renuncia y entrega, que ser discípulo significa seguir a Jesús, que ser discípulo significa vivir en su palabra. Y que podemos hacer discípulos porque esa es la estrategia de Dios, porque ese es el propósito de Dios, porque ese es el llamado de Dios y porque esa es la misión que Dios nos ha dado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces debemos ser y hacer discípulos. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Espero que todas estas enseñanzas les ayuden para que pueda comprender, entender el llamado de Dios para su vida. Ser amigos y ganar amigos para el reino del Señor. La amistad puede abrirnos puertas increíbles para desarrollar el ministerio del Señor. El servicio, especialmente en estos tiempos tan difíciles, abre puertas para nosotros poder llevar el evangelio de Jesucristo y para mostrar realmente el amor y el carácter de Dios. Ser evangelizadores que lleven las buenas nuevas, que entiendan lo importante de llevar a las personas a rendirse, a reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, porque ahí es que va a comenzar su nueva vida, ahí es que comienza su salvación y ahí es que comienza ya las personas a tener su historia sin Cristo y su historia con Cristo. Y ser discípulos, ser discipuladores para ayudar a las personas. Primero ser discípulos para mostrar realmente al mundo esa obra de Dios, cómo Dios va perfeccionando su obra en nosotros.
y también entonces nosotros a ser discípulos y ayudar a las personas a caminar con el Señor. Espero que todas estas lecciones le ayuden en esa parte de entender el llamado de Dios para su vida. Bueno, así terminamos esta parte de la enseñanza de las lecciones. Quisiéramos leer allí las personas que nos están siguiendo de las ciudades aquí de Venezuela y de otros países. Saludamos a Álvaro Liscano, muy agradecido con el ministerio y por compartir estas conferencias. Tenemos también a Yolanda Ibáñez Navarro. Amén, su venida está cerca. Siriali Borjas. Juan Miguel García, ya desde Acarigua, saludando al pastor Joel. Norville Reina, los exponentes han sido extraordinarios. Laurianis Pérez, desde allá, desde el Perú. Noris de Carrasco, desde aquí, desde Barquisimeto. También Jocelyn Bedoya, también desde Perú, y dando saludo a Rumari Bermúdez. Luis Carvajal, qué gozo poder escucharnos. Teresa de Cordero, dando palabras de ánimo a su nieta Rumari. Rubén Darío Yajure, desde aquí, desde Barquisimeto. Pedro Salvador Alfaro, desde allá, desde El Salvador. Tenemos a Petra Bermúdez desde Bogotá. Allá Petra Bermúdez, y allá en Bogotá saludamos a Nahum, mi sobrino allá de 12 años está cumpliendo Nahum. José Manuel Mejía desde Valle La Pascua, Guárico. Hemos tenido varias personas allá de Guárico. Carlos Manuel Correa también desde Guárico. Qué bueno que la gente de Guárico ha estado conectada con nosotros. Rafael Briceño desde Caracas. Y también tenemos a Carmen Bermúdez desde aquí, desde Barquisimeto. Daxel Álvarez desde Guárico, Venezuela. Así que Guárico, adelante. Cielo Venegas Martínez, amén, bendiciones al Señor. Luis Ubillú de allá, desde Lima, Perú. Estamos muy agradecidos de tener la participación, como ustedes han estado siguiendo nuestras conferencias. Así que como le hemos dicho, oren, compartan y participen en estas conferencias que van a ser de bendición para su vida, y compártanlo para que otras personas también puedan conocer y tengan también esa bendición de participar. Bueno, vamos a tener unas palabras finales del pastor Joel Moreno que tenemos por allí. Joel, ¿tienes algunas palabras, un tiempo para darnos algunas palabras finales, algunas conclusiones en esta conferencia? Puedes hacerlo. Mis amados hermanos, de verdad, nunca olvidemos lo maravilloso que es el honor y el privilegio de sentirnos instrumentos en las manos del Señor, instrumentos para bendecir la vida de otros, instrumentos para llevar el propósito de Dios, instrumentos para que Dios realmente nos permita caminar día a día con propósito mientras vivamos en esta tierra. Dios les bendiga y recuerden, hagamos amigos, no dejemos de servir, nunca nos cansemos de hacer el bien, y especialmente entendamos que esas relaciones vienen con el propósito de poder anunciar la verdad del Evangelio y hacer de ellos discípulos, pero también multiplicadores, hacedores de discípulos. Bendiciones para todos. Gracias, Pastor Joel. Y así quiero animarles para el día de mañana. Mañana vamos a concluir las lecciones de este libro. Vamos a tener a Guillermo García enseñando la lección Llamados a ser Maestros. El pastor Carlos Rodríguez, el director de misiones de nuestra convención. Él va a tener la oportunidad de enseñarnos la lección Llamados a ser Misioneros. Y yo voy a compartir la lección Llamados a ser Mayordomo. Queremos saludar también a Rosalba Pedraza Velandia, de allí de El Socorro de Santander, de Colombia. Y así entonces que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.